Berlín, abril de 1945. La Alemania nazi está a punto de caer. Escondido en un búnker subterráneo bajo la ciudad se encuentra Adolf Hitler, el hombre que sumió al mundo en una guerra total durante 6 años. Hitler había prometido hacer de los nazis una potencia mundial, inspirando a sus devotos con su visión de un gobierno de 1000 años. Sus ejércitos devastaron casi 8 millones de kilómetros cuadrados de Europa y empezaron una guerra mundial que acabó con la vida de 55 millones de personas. Ahora el mundo de Hitler ha quedado reducido a unas pocas habitaciones bajo las ruinas de Berlín. Sobre él, el ejército soviético avanza por la ciudad sembrando el pánico en busca del líder nazi. Este documental se adentra en el búnker de Hitler para oír las historias jamás contadas de esos últimos días de desesperación. Para ver las extraordinarias entrevistas ocultas al mundo durante casi 70 años, en las que las personas que estuvieron allí cuentan lo que pasó el día que murió Hitler. El comandante del ejército que sabía que admitir la derrota ante el Führer significaba la muerte. Quería vivir. Le gustaba tanto el poder como a un avaro su oro. La secretaria a la que Hitler le dictó sus últimas voluntades y su testamento. Llevaba años tomando medicinas, drogas y poniéndose inyecciones. El líder de las juventudes hitlerianas que fue el primero en ver el cadáver del Führer. El disparo había roto las venas de ambos lados de su cabeza. Las entrevistas de estos testigos del búnker de Hitler se grabaron justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sus testimonios han permanecido olvidados en los archivos estadounidenses y han sido redescubiertos recientemente. ¿Esperaba que alguien más se suicidase con él? Sí, Eva Braun. El búnker se convirtió en una morgue y la gente en muertos vivientes. Ninguno de estos testigos había hablado antes ante las cámaras. Sus recuerdos nos han permitido reconstruir con detalle el búnker y las acciones de las personas que presenciaron el final del Tercer Reich nazi y las últimas horas de Hitler. ¿Tenía alguna duda de que fuera a morir? Ninguna. El día que murió Hitler. Viernes 20 de abril de 1945. Esta es la última vez que Adolf Hitler fue visto en público, la última vez que fue capturado por las cámaras. Había sido el Führer de la Alemania nazi durante 12 años, pero en ese momento en el que entregaba las medallas a los chicos de las juventudes hitlerianas obligados a combatir, estaba a tan solo unos días de su derrota y de su muerte. Las tropas de Hitler llegaron a ocupar la mayoría de Europa, pero ahora el Tercer Reich se había visto reducido a una desesperada defensa de Berlín. La capital alemana estaba rodeada, las fuerzas británicas y norteamericanas luchaban en el oeste y las feroces fuerzas soviéticas avanzaban desde el este. El hombre que conquistó casi 8 millones de kilómetros cuadrados de Europa estaba ahora confinado en un claustrofóbico búnker subterráneo. Enterrado a 9 metros bajo su cuartel general, el búnker del Führer se construyó en 1944 tras los fuertes bombardeos de los aliados. El techo y las paredes de más de 3 metros de grosor revestían una red de 16 pequeñas habitaciones. Debajo de los sistemas de alcantarillado de la ciudad, 4 tramos de escaleras llevaban al interior de este refugio subterráneo, en el que Hitler se refugió durante 4 meses. El pasillo estaba decorado con obras de arte saqueadas. Un reloj de pie que había en el estudio de Hitler era la única manera de saber la hora. Su sala de estar privada estaba decorada con muebles enormes que habían traído del cuartel general. Junto a su cama había una bombona de oxígeno en caso de que hubiera algún problema de ventilación. Hitler desapareció en este inframundo por última vez a finales del mes de abril de 1945. Las únicas personas que saben lo que pasó en el búnker son aquellas que estuvieron atrapadas allí con él. 6 meses después de que la guerra terminase, comenzaron los juicios de Nuremberg.
Los líderes nazis fueron procesados por crímenes contra la humanidad, pero Hitler no estaba en la lista. Había rumores de que seguía vivo. El capitán Michael Musmano, juez de Nuremberg y abogado de la Marina de Estados Unidos, decidió localizar a los testigos de los últimos días de Hitler. Su misión, demostrar que el Führer estaba muerto. La búsqueda de Musmano le llevó por toda Alemania. Durante 2 años habló con más de un centenar de personas en todas partes, prisiones, campos de internamiento y en clandestinidad. En 1948, Musmano recopiló sus hallazgos en una película. He reunido a un número de testigos para hablar sobre la desaparición de Hitler. Contarán con sus propias palabras lo que le pasó al Führer de Alemania. Los testigos que reunió Musmano eran los miembros supervivientes del personal civil y militar de Hitler que estaban con él en el búnker del Führer. Nunca habían sido entrevistados ante las cámaras antes y tenían que contar sus testimonios en inglés o hablar a través de un intérprete. La primera testigo es Frau Traudl Junge, la secretaria de Hitler. Traudl Junge empezó a trabajar para Hitler en 1942 cuando tan solo tenía 22 años. Soñaba con ser bailarina, pero la guerra puso fin a su sueño. Hitler la eligió porque era de Baviera, su parte favorita de Alemania. Se casó con un oficial de las SS del personal de Hitler que murió en combate 1 año después. Frau Junge, ¿en qué consistían sus deberes como secretaria de Hitler? Primero, recibía y distribuía el correo personal dirigido al Führer. Había muchas mujeres que no tenían otra cosa mejor que hacer que escribirle cada semana. ¿Eran estas cartas de naturaleza amorosa? Sí. ¿Recibían estas entusiastas mujeres respuesta a sus muestras de amor? En absoluto. Viernes 20 de abril de 1945. Para abril de 1945 nadie le escribía cartas al Führer. Mientras Berlín ardía y las fuerzas soviéticas le pisaban los talones, Hitler se escondía en su búnker subterráneo. Su secretaria Traudl Junge estaba con él. Frau Junge, ¿cómo estaba la salud de Hitler en abril de 1945? Estaba muy mal de salud. Llevaba años tomando medicinas, drogas y poniéndose inyecciones. Durante sus últimos días, las manos le temblaban constantemente. Y creo que se avergonzaba de esta aflicción cuando estaba delante de extraños e intentaba ocultarla. Mientras los soviéticos se abrían camino hacia Berlín, Hitler se negaba a aceptar que había perdido la guerra. En el búnker más de una docena de generales, edecanes y ayudantes de campo le asistían. Convocaba una reunión militar 2 veces al día en una sofocante habitación en la que solo a él se le permitía sentarse. Uno de los militares atrapados con Hitler era el barón von Loringhoven. Era un aristócrata con rango de comandante, pero nunca se había unido al partido nazi. Tenía mujer e hijo, y había llegado a describir a Hitler como un demente. Barón Loringhoven, ¿cómo era de grande la sala de mapas en la que se reunían? Era de unos 3 por 4 metros. Y con unas 15 personas allí, la atmósfera era agobiante. ¿Pero de qué tenían que discutir? Habían perdido la guerra. Sí, pero nadie se atrevía a mencionarle la derrota a Hitler. Al hacerlo, podías perder la vida. Además, ponías en peligro a toda tu familia. Aún mantenía sus esperanzas basándose en armas secretas y desacuerdos entre los aliados. 1,5 millones de soldados soviéticos comenzaron a invadir Berlín. Los defensores alemanes eran superados en número 3-1. Sabían que la guerra estaba perdida. Pero Hitler llevaba semanas sin tener contacto con la realidad. El búnker estaba al alcance de las armas soviéticas y aún así pensaba que podía contraatacar. Heinz Lorenz era el agregado de prensa del búnker del Führer. Formaba parte del círculo más cercano de Hitler durante la guerra y solía sentarse por la noche con el Führer para hablar y beber té. Señor Lorenz, me gustaría que me contara los momentos más impactantes que asocie con Hitler.
Bueno, hubo dos momentos así. El primero tuvo lugar el 12 de abril, cuando le di la noticia de que Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, había fallecido. Desde su querido segundo hogar en Warm Springs, Georgia, el cuerpo de Franklin Delano Roosevelt ha comenzado su viaje hacia su lugar de descanso final. Hitler se alegró mucho y se felicitó a sí mismo, como si él hubiese tenido algo que ver con este suceso. Y dijo, esto hará que gane la guerra. Esta es nuestra victoria. 10 días después, tuvo lugar el siguiente evento. Y esta vez, sus sentimientos eran totalmente opuestos. Domingo 22 de abril de 1945. Las fuerzas del Ejército Rojo invadieron la parte norte de Berlín. La única defensa que había allí era un puñado de unidades inexpertas. Hitler les dio órdenes de atacar a los soviéticos, advirtiéndoles de que el destino de la capital alemana estaba en sus manos. Era una misión suicida, y los soldados de Hitler se negaron. La conmoción que le supuso el asimilar que le habían desobedecido a él, Adolf Hitler, y que era inevitable un completo desastre, fue demasiado para él. Se desmoronó y dijo, se acabó, me suicidaré. Durante una década, Hitler había sido a ojos de sus seguidores un semidios invencible. Ahora su gente más cercana no daba crédito a lo que acababan de oír. Su secretaria Traudl Junge le vio momentos después. ¿Le escuchó mencionar alguna vez la idea del suicidio? Sí, después del 22 de abril, hablaba sobre ello constantemente. De manera que no hubiera duda alguna sobre su muerte. Planeó ingerir veneno y dispararse con su pistola al mismo tiempo. Hitler ordenó que vaciasen su caja fuerte y quemaran lo que había dentro. Sacó además de la caja fuerte su pistola Walter PPK y se sentó mirando un retrato de Federico el Grande, el rey de Prusia que juró suicidarse cuando los rusos amenazaron Berlín. ¿Esperaba que alguien más se suicidase con él? Sí, Eva Braun. Eva Braun conoció a Hitler en 1929, cuando tenía 17 años y trabajaba para un fotógrafo del partido nazi. Aunque era 23 años más joven que él, Braun había sido la amante de Hitler durante 14 años, pero su relación se mantuvo oculta a los alemanes. Hitler quería seguir resultándole atractivo a sus admiradoras y le había pedido a Braun que se abstuviera de las muestras de afecto en público. Su vida privada juntos en el búnker estaba limitada a unas pequeñas habitaciones de hormigón. Dormían separados. Ella estaba en el búnker contra la voluntad de Hitler y se negaba a irse. La familia de Braun no aprobaba su relación con el Führer. Su hermana Ilse Braun sabía que la relación de Eva con Hitler sería fatal. Señora Braun, ¿cómo era la salud de Hitler la última vez que lo vio? Su cara estaba gris como la ceniza. Sus manos estaban en un constante estado de agitación y tenía la mirada perdida. Parecía un viejo. Me dio la impresión de que no tenía energía para vivir mucho más. Para aquellos que conocían los detalles de la relación entre Braun y Hitler, no era ninguna sorpresa que quisiera morir con él. Señora Winter, ¿durante cuánto tiempo trabajó como ama de llaves para Hitler? 15 años. Evidentemente, Eva Braun le visitaba a menudo. Hubo un tiempo en el que Eva Braun quería que Hitler se casase con ella. Hitler le dijo, nunca me casaré, pero puedes seguir siendo mi novia. Era muy infeliz con esta situación e intentó suicidarse. Se disparó en el pecho, pero no se hirió de gravedad. Domingo, 5:30 de la tarde, 22 de abril de 1945. Mientras Hitler y Eva Braun contemplaban el final de sus vidas,
una poderosa influencia en el Reich les dijo que esperaran. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, era uno de los seguidores más fanáticos de Hitler. Persuadió a Hitler de que no se quitara la vida aún. En su lugar le dijo que usase su disposición a afrontar la muerte para inspirar a Alemania a luchar hasta el final. Goebbels anunciaría en la radio que el Führer moriría luchando junto a sus tropas defendiendo Berlín. Entonces el ministro de propaganda trajo a su familia al búnker. Sus 6 hijos, 5 niñas y un niño, llamaban a Hitler tío Adolf. Su mujer Magda era una fanática nazi. Los Goebbels habían sido presentados ante Alemania como la familia modelo del Tercer Reich. Ahora estarían junto al Führer en sus últimas horas como ejemplo para todos los alemanes. Lunes 23 de abril de 1945. Era evidente que los hijos de los Goebbels no tenían ropa para cambiarse. Y entonces el ministro de propaganda nazi y su mujer anunciaron algo horrible. El señor y la señora Goebbels anunciaron que no querían seguir viviendo después de que el Führer hubiese muerto y se pasaron todo el día hablando sobre cómo iban a morir. El ministro Goebbels y su mujer acordaron que sus 6 hijos también serían envenenados. Frau Goebbels declaró que no quería que sus hijos vivieran en un mundo sin nazismo. La nauseabunda atmósfera del búnker se cargó de fervor nazi. Los generales Krebs y Burgdorf anunciaron que ellos también morirían con el Führer. Estaba repartiendo ampollas de veneno. ¿Cogió una? No, ni formaba parte de su entorno inmediato, ni quería pintarme los labios. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? El veneno estaba en un contenedor que parecía un pintalabios. Y aquellos que lo recibieron lo contemplaban como si fuera un gran tesoro. ¿Qué tipo de veneno se iba a usar? Cianuro de potasio. Venía en una pequeña ampolla que encajaba en un contenedor de metal, justo como este. Me dio uno junto a los demás. En las conversaciones del búnker predominaba la idea del suicidio, pero algunas personas la rechazaban. El comandante Johann Mayer era el edecán de Hitler. Era un veterano del frente ruso y había ganado la Cruz de Hierro por su valor. Comandante Johann Mayer, ¿recibió alguna de las ampollas de veneno que Hitler repartió, según el testimonio de otros testigos? No, yo era un soldado y no quería morir por envenenamiento. Quería luchar y si tenía que morir, morir con honor. Pero Hitler no permitía que nadie abandonara el búnker sin su permiso, y muy pocos pensaban que saldrían vivos de allí. 9 metros por encima del búnker, en las ruinas de Berlín, miles de alemanes ya estaban muertos. El Ejército Rojo había rodeado completamente la ciudad y se había encontrado con las tropas norteamericanas en el oeste. El general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, había acordado dejar entrar a los soviéticos para tomar Berlín. Querían a Hitler vivo. Y mientras se abrían paso hacia el búnker del Führer calle por calle, lo llamaban la mayor cacería humana de la historia. Hitler llevó a cabo una última táctica para salvarse a sí mismo. A unos 80 kilómetros al suroeste de Berlín se encontraba el 12º ejército alemán comandado por el general Wenck. Afrontó el avance norteamericano en el río Elba. Hitler le ordenó a Wenck y a sus 70.000 hombres darse la vuelta y acudir en su ayuda. Hitler esperaba que el ejército de Wenck pudiera abrirse camino hasta Berlín. ¿Dónde estaba Wenck? En el Elba. Se abrió paso con unas pocas tropas hasta Potsdam, pero les superaban en número y apenas tenía munición. El bombardeo soviético ahora centraba su objetivo en el lugar en el que estaba Hitler. Los proyectiles aterrizaban tan cerca del búnker que éste temblaba, llenando el aire y cubriendo las superficies de polvo de hormigón. La luz se iba a menudo. Hitler tomaba el té y unos crumpets con su secretaria todos los días y pedía saber cuándo volvería Wenck, pero sin que Hitler lo supiera. Wenck había desobedecido la orden de liberar Berlín y en su lugar estaba ayudando a huir a los civiles.
Aún así, Hitler quería saber cada día dónde se encontraba Wenck. Pero, varón, ¿no había decidido Hitler suicidarse ya? Sí, pero quería vivir. Le gustaba tanto el poder como a un avaro su oro. Sábado 28 de abril de 1945. Durante 5 días, Hitler se aferró a la ilusión de que su ejército liberaría Berlín. El deber del barón von Loringhoven era mantener informado de las noticias de la inteligencia militar al Führer, pero el búnker había perdido el contacto por radio con las fuerzas militares. Tuvo que recurrir a usar la guía telefónica de Berlín para llamar a distintos lugares de la ciudad. Si respondía una voz rusa, sabía que habían ocupado ese sector. Si era alemana, les pedía que mirasen por la ventana y le dijeran qué estaba pasando. Para el 28 de abril, los rusos estaban a menos de 500 metros del búnker. Entonces, recibió una noticia que lo cambió todo. Heinrich Himmler, jefe de las SS y el segundo hombre más poderoso del Reich, le había traicionado. Desde la seguridad relativa del territorio alemán ocupado en el norte intentaba negociar la paz con los estadounidenses. Sábado 10 de la noche, 28 de abril de 1945. Se enteraron de la noticia por el boletín de la BBC a nivel mundial, la única forma de contacto que el personal de Hitler tenía con el mundo exterior. Entonces, barón Loringhoven, ¿cuándo perdió Hitler toda esperanza? Cuando Hitler se enteró de que Himmler había intentado rendirse a las potencias occidentales, enfureció y dijo que un traidor jamás le sucedería como Führer. Hitler ordenó que fusilasen al representante de Himmler en el búnker, el general Figelein. Figelein era el cuñado de Eva Braun. Estaba casado con su hermana que estaba embarazada. La amante de Hitler suplicó por su vida, pero su súplica fue rechazada. Entonces Hitler empezó a dictar sus últimas voluntades y su testamento político a Traudeljunge. Empezó por culpar a los judíos de la guerra. Me dictó el testamento la noche del 28 de abril. Y debo decir que, sinceramente, el testamento era muy decepcionante. Pensé que intentaría justificar lo que había hecho y el por qué Alemania se encontraba en aquella situación. De manera que nos pudiera ofrecer alguna manera de salir de aquella horrible tragedia. Pero repitió los mismos argumentos que siempre había utilizado una y otra vez en todos sus discursos. El testamento también revelaba que Hitler estaba preparado para darle a su amante lo que siempre había querido. Aunque nunca mencionó su nombre, el testamento exponía que en agradecimiento por su lealtad y disposición a morir con él, finalmente se casaría con Eva Braun. Domingo, 1 de la madrugada, 29 de abril de 1945. Una hora después de ejecutar a su cuñado, Hitler salía de su habitación con Eva Braun del brazo. Llevaba un vestido con lentejuelas negras. Sus ojos estaban radiantes con lágrimas de felicidad. Hitler llevaba su chaqueta de siempre. Goebbels hizo de padrino en la ceremonia que organizaron rápidamente, y la novia y el novio, cumpliendo con los requisitos legales de una boda nazi, declararon que eran de descendencia aria pura y que estaban libres de enfermedades hereditarias. Al firmar la partida de matrimonio, Eva escribió una B de Braun antes de tacharlo y escribir encima Hitler. ¿Qué pasó al final? Se casó con Eva Braun y se preparó para el suicidio. ¿Hubo celebración de boda? Hubo una pequeña fiesta y bebieron champán. Hitler no bebió champán porque estaba dictando su testamento. Hitler siguió redactando su testamento, declarando que su nueva mujer y él se quitarían la vida en lugar de enfrentarse a la vergüenza de la derrota y la rendición. Sus cuerpos debían ser quemados. También instaba a sus sucesores a continuar la lucha. Domingo 8 de la mañana, 29 de abril de 1945. Los documentos debían salir del búnker y enviarse a través de las líneas soviéticas al territorio que aún era alemán. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Adolf Hitler? La mañana del 29 de abril. Me dio instrucciones de hacer una copia de su testamento para el mariscal de campo Sorner y dejó bien clara la importancia de esta misión. ¿Cómo era la atmósfera de esa última conversación con Hitler?
Ambos sabíamos que no volveríamos a vernos de nuevo. ¿Tenía alguna duda de que fuera a morir? En absoluto. Domingo 12 del mediodía, 29 de abril de 1945. Después de haberse casado con Eva Braun y haber escrito sus últimas voluntades y su testamento político, instando a sus seguidores a continuar la lucha, lo único que le quedaba por hacer a Hitler era quitarse la vida. Durante sus últimas horas, la locura del Führer llegó a nuevos niveles en ese búnker claustrofóbico. ¿De qué humor se encontraba Hitler durante esas horas? Estaba deprimido y sospechaba de todo el mundo. Llegó a sospechar que el veneno solo le dejaría inconsciente y que le llevarían vivo ante los aliados, por lo que decidió probar el veneno. ¿Con quién probó el veneno? Con su mejor amigo, ¿Qué era? Blondie, ¿Quién era Blondie? su perro. ¿Cuál fue el resultado de esta prueba? El perro murió. Domingo 3 de la tarde, 29 de abril de 1945. Atrapados con él en el búnker, su personal sabía que el mandato del Führer habría acabado pronto. Hitler se movía como si fuera un muerto viviente. No podía soportar estar solo y deambulaba por ahí de persona en persona. Antes infundía temor a todo el mundo. Ahora no infundía ni miedo ni nada. La gente hasta empezó a fumar en el búnker, algo que nadie se había atrevido a hacer en su presencia durante 12 años. Los bombardeos de Berlín se intensificaron. Las tuberías del búnker se rompieron y los aseos se inundaron. Un hedor a orina invadió el pasillo y las habitaciones. Los generales se emborracharon. El búnker se convirtió en una morgue y la gente en muertos vivientes. El ambiente era muy deprimente y surrealista. Y no tenía ninguna gana de quedarme allí. Si iba a morir, prefería morir en el campo de batalla, como un soldado. ¿Cómo escapó del búnker? Le pregunté a mi oficial superior, el general Krebs, si podía unirme aún al general Wenck en el campo de batalla. Consiguió el permiso de Hitler. Me despedí y me fui. Domingo 10 de la noche, 29 de abril de 1945. Una emisión de la radio británica que se escuchó en el búnker durante la noche del 29 de abril describía la muerte del aliado de Hitler, el italiano y dictador fascista Mussolini. Milán está en un gran estado de agitación después de que unos partisanos comunistas hayan matado a Mussolini. Los cuerpos del exdictador, su amante y compañeros han sido colgados en la plaza y la muchedumbre ha tenido la oportunidad de golpearlos y tirarles basura. ¿Se enteró Hitler de la muerte de Mussolini? Sí. Se enteró y creo que eso fue lo que le puso más nervioso. Le daba mucho miedo que le capturasen, vivo o muerto, y que expusieran su cuerpo para ridiculizarlo y degradarlo. Lunes 2:30 de la madrugada, 30 de abril de 1945. A primera hora del 30 de abril, Hitler organizó una reunión con el personal del búnker del Führer. La baronesa Irmgard von Bago era una aristócrata alemana refugiada en el búnker del Ejército Rojo. Se ofreció voluntaria para trabajar de doncella. Me despertaron alrededor de las 2:30 de la madrugada y me dijeron que fuera a las habitaciones del Führer. Con los ojos pesados por el sueño, caminé por el pasillo del búnker del Führer. Vi una extraña figura. Parecía un fantasma. Me di cuenta de que era Hitler. Estaba totalmente deteriorado. Hitler le dio las gracias al personal por su lealtad. Nos dio la mano a cada uno de nosotros, como un anciano que se dirige a su tumba. Y entonces nos dijo adiós a todos. Lunes 7:30 de la mañana, 30 de abril de 1945.
Los soviéticos estaban a 200 metros. Hitler fue informado de que llegarían al búnker en cualquier momento. Hizo el intento de salir al exterior, pero el bombardeo era demasiado intenso. Organizó una junta. No había nada que decir. Hitler le ordenó a su edecán Otto Gunsche que consiguiera la suficiente gasolina para asegurarse de que su cuerpo y el de su mujer fueran incinerados. Lunes 1 de la tarde, 30 de abril de 1945. Háblenos del día 30. Comimos juntos. Hitler, Eva Braun y yo. Hubo un intento de mantener una conversación normal, pero todos podíamos sentir la presencia de la muerte. Hitler era vegetariano y la última comida que Eva Braun y él comieron fueron espaguetis con repollo y ensalada de pasas. ¿Cómo llevaba Eva Braun lo del suicidio? Quería al Führer y estaba dispuesta a morir con él. Pero aún así ella amaba la vida. Era una persona muy alegre y tenía ganas de vivir una buena vida. Una vez accedió a morir con Hitler. Creo que pasó a ser como un niño en la oscuridad. Le preguntó a Hitler, ¿dolerá? No me importa morir de manera heroica, pero tiene que ser indoloro. Y se rió, pero no era una risa que viniera del corazón. ¿Qué respondió Hitler a esto? Le contó los detalles. Le dijo, los efectos inmediatos del veneno son parálisis del sistema respiratorio y después del corazón. La muerte llegará en unos minutos, pero los dolores pararán unos segundos después de que se den las convulsiones. Lunes 2 de la tarde, 30 de abril de 1945. Eva Braun se cambió de ropa. Eligió el vestido favorito de Hitler, negro con rosas blancas alrededor del cuello. Se peinó y se pintó las uñas. Después de comer, me retiré a una de las habitaciones. A las 2:30, Gunsche, oficial de las SS y edecán de Hitler, me dijo que saliera al pasillo, donde vi a Hitler con Eva Braun del brazo, dando su despedida final. Fui la última persona a la que le dio la mano. Estaba muy débil. Me miró, pero no creo que me viera. No creo que nos viera a ninguno. Hitler y su mujer se retiraron a sus habitaciones. Lunes 3 menos cuarto de la tarde, 30 de abril de 1945. Magda Goebbels, la mujer del ministro de propaganda nazi y madre de sus 6 hijos, se presentó en la puerta de Hitler. Había estado encerrada en su habitación durante días. Ahora pedía ver a Hitler. El edecán cedió y tocó a la puerta. Hitler abrió la puerta y Frau Goebbels estalló en una súplica desesperada. Sabía que cuando el Führer muriese, ella tendría que llevar a cabo no solo su promesa de suicidarse, sino también la de envenenar a sus hijos, y le imploró a Hitler que escapase y sobreviviera. Hitler se negó bruscamente. Nadie volvería a ver al Führer vivo de nuevo. Lunes 3 de la tarde, 30 de abril de 1945. Arthur Axmann, líder de las juventudes hitlerianas, llegó. Se unió al partido nazi con 15 años y creó el primer grupo de las juventudes hitlerianas para adoctrinar a los niños y a los adolescentes en el nazismo. Había reclutado a miles de niños con tan solo 12 años para defender Berlín y estaban sufriendo enormes bajas. Había venido para su reunión diaria con el Führer. Llegué allí alrededor de las 3 de la tarde. Fui a su habitación, pero la puerta estaba cerrada. Y Gunsche, su edecán de las SS, estaba fuera, de pie. Me hizo una señal de silencio y me dirigí a la sala de reuniones y esperé junto a Goebbels. Los bombardeos se reanudaron con una gran intensidad. El personal del búnker esperó a que el Führer llevara a cabo finalmente el acto con el que había estado amenazando durante los últimos 8 días.
Y ese, capitán Musmano, fue el disparo que terminó con Adolf Hitler. Lunes 3:30 de la tarde, 30 de abril de 1945. Goebbels y yo fuimos corriendo a la habitación de Hitler y entramos. Vimos a Eva Braun sentada en el sofá, con la cabeza en el hombro izquierdo de Hitler. Llevaba un vestido de raso negro. Estaba muerta, pero no tenía marcas de violencia en el cuerpo. Murió por el veneno. La mandíbula de Hitler estaba ligeramente deformada. Era evidente que se había disparado en la boca. Vi gotas de sangre en ambas sienes. El disparo había roto las venas de ambos lados de su cabeza. El sofá estaba manchado de sangre y la pistola estaba a sus pies. Me quedé con los cadáveres unos 10 minutos. Luego volví a la sala de reuniones. Y desde allí vi cómo se llevaban los cuerpos de Hitler y Eva Braun fuera del búnker. Pero al personal de Hitler aún les quedaba una dura experiencia por sufrir. Durante 12 años, Adolf Hitler había sido el líder de la Alemania nazi. Durante 6 años sumió al mundo en el caos y la catástrofe de una guerra mundial que se llevó 55 millones de vidas. Ahora Hitler se había suicidado. El Tercer Reich había llegado a su fin. Lunes 4 de la tarde, 30 de abril de 1945. Cumpliendo con sus órdenes, los cuerpos de Hitler y su mujer debían quemarse. Su personal debía llevarlos fuera. Erich Kempka, chofer de Hitler desde 1934, llevaba a Eva Braun. Señor Kempka, por favor, háblenos sobre los sucesos del 30 de abril. Le pasé el cuerpo de Eva Braun a Gunsche. Y él lo dejó junto al cadáver de Hitler. Depositaron los cuerpos de Hitler y Braun en el cráter que había dejado una bomba. 180 litros de gasolina les esperaban a la salida del búnker. Entonces cogimos las latas y vertimos la gasolina sobre los cuerpos. Hermann Karnau, guarda del búnker del Führer, se acercó a la escena. Hitler estaba enrollado en una sábana que se había abierto. Vi su cara cubierta de sangre. Todo ese tiempo la artillería rusa estuvo bombardeando la Cancillería del Reich. Tuvimos que refugiarnos en la entrada de hormigón del búnker. Entonces Gunsche encendió un paño y lo lanzó a los cuerpos. Los dos cuerpos estaban envueltos en llamas cuando me fui. Lunes 6:15 de la tarde, 30 de abril de 1945. Hermann Karnau había estado vigilando la pira funeraria durante las 2 últimas horas. Los cuerpos seguían ardiendo y no paraban de moverse. Toqué los restos que yacían delante de mí con los pies y se cayeron a pedazos. Casi congelado, me quedé fijo en el sitio y levanté el brazo haciendo el saludo.
Enterraron los restos incinerados de Adolf Hitler y Eva Braun en el cráter. Martes 1 de mayo de 1945. Les hablamos desde Londres. Noticia de última hora. La radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto. Repito, la radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto. 24 horas después, los soviéticos entraron y saquearon el desierto búnker del Führer. Encontraron los restos carbonizados de Goebbels y su mujer. Se suicidaron y sus cuerpos habían sido quemados. También encontraron los cuerpos de los 6 hijos de los Goebbels envenenados. Los soviéticos desenterraron lo que quedaba de Adolf Hitler y Eva Braun e identificaron al Führer por su historia dental. Nadie sabe seguro qué fue de los restos y nunca se mostraron a las potencias occidentales. Stalin, el dictador ruso, sugirió que Hitler había escapado de Berlín y seguía vivo. El rumor marcó el principio de la desconfianza y desinformación que definiría la llegada de la Guerra Fría. Para cuando el capitán Musmano concluyó su investigación en 1948, habían pasado 3 años sin rastro de Hitler. No hay duda de que Adolf Hitler, el Führer de Alemania, el gran criminal del mundo, el mayor mafioso capaz de deshonrar a la raza humana, ha muerto. La grabación de las entrevistas de Michael Musmano nunca llegó a ser vista por el público. Envió una copia a Hollywood, pero el estado de ánimo del mundo occidental había cambiado. Quería olvidar a Hitler y la guerra, y en su lugar deseaba un futuro mejor. La grabación fue redescubierta en los archivos de una universidad norteamericana en 2013. En la actualidad, el lugar en el que estaba el búnker del Führer en Berlín, donde murió Hitler y quemaron su cuerpo, es un aparcamiento. Todos los testigos fueron capturados por los aliados o se rindieron a ellos. Los norteamericanos encarcelaron a Traudel Junge, pero la dejaron en libertad 6 meses después. Reanudó su carrera como secretaria y murió en 2002 a los 81 años, días después de publicar sus memorias. El barón von Loringhoven salió de la cárcel en 1948 cuando se aceptó que nunca había sido un nazi. Se convirtió en teniente general de la OTAN y murió en 2007 a los 93 años. Arthur Axmann fue declarado culpable en Nuremberg y finalmente fue puesto en libertad. Dejó Alemania, se convirtió en vendedor y murió en el 96 a los 83 años. Adolf Hitler fue declarado muerto de manera oficial en 1956.